En Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina por AM550, La Primera. La voz de sus protagonistas, buena música y todo el análisis. Con la conducción de Santiago Montórfano. Quédate con nosotros. Así comienza Neuquén.ar. Ingresá al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. Buen día, Neuquén, Río Negro y Neuquén, bienvenidos a este sábado 13 de julio, son las 9 horas 12 minutos y arrancamos Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Estamos aquí con todo el equipo, estamos con nuestra productora, nueva productora que empieza hoy con nosotros allí, Paula Ponce. Bienvenida, Paula, al gran equipo de Prima Multimedios. Estamos con Malena Arias en la operación técnica y la puesta al aire, como siempre, con el señor Pablo Cantón en todo lo que tiene que ver con la técnica y la pantalla de televisión de 24/7, canal de noticias. Está el señor Emanuel Carneluti allí en Mejor Informado, y aquí estamos como siempre con la co-conducción del señor Luciano Muñoz. ¿Cómo anda, Luciano? Buen día. Hola Santi, buenos días para vos. Bienvenida Paula, nuestra productora nueva, le damos la bienvenida oficialmente acá en el aire. Despedimos a Facu, obviamente, la semana anterior. Claro que sigue laburando en la semana, claro, igual, Facu. Ya está, yo igual ahora cuando me lo cruce en el canal no lo saludo. No, le voy ya a hacer ese efecto bullying. se le bajó el precio, se fue acá, se le bajó el precio. No, obviamente le mandamos un beso grande a Facu, que seguramente debe estar sufriendo el síndrome de haber dejado, entonces nos está escuchando, le vamos a mandar un beso grande. Un abrazo, Facu. Y le voy a mandar un saludo, aunque lo tenga acá, siempre le mando saludos al señor Pipi Rubilar, que está del otro lado. Al señor Pipi Rubilar, que acaba de dejar el aire, por supuesto, con el señor Juan ahí en este excelente programa. Nos siguen llegando mensajes impresionantes, la conexión con la audiencia que tiene el programa de Juan. Bueno, una semanita movida, ¿no? Así, a breve repaso, antes del editorial. Tuvimos Pacto de Mayo, tuvimos novedades en el caso Loan, tuvimos, y hoy vamos a estar con una nota muy importante sobre lo que ocurrió ayer con los allanamientos. En un momento hubo más de 10 demorados en los 14 allanamientos que hizo la justicia provincial en distintas organizaciones sociales, en distintas cooperativas y partidos políticos. Entre otras estuvo detenidas Gladys Abalay, la dirigente de Libres del Sur. Así que ese es un tema caliente que tiene que ver con la administración de los planes sociales, de los recursos públicos que se le otorgan generalmente a las cooperativas y los destinos de esos planes. No es un tema únicamente provincial, es un tema que también tiene su correlato en lo que ocurre a nivel nacional. Esta investigación de cómo se ejecutaba la política social en el gobierno nacional y también aquí en el último gobierno provincial. Así que ese es otro de los temas que están, por supuesto, dando vueltas. Se aprobó también el ausentismo para diputados. Los diputados que falten van a perder por faltar a comisiones el 5% y por faltar a sesiones el 10% de sus respectivas
dietas. Bueno, temas tenemos para tirar para arriba. Por supuesto, también vamos a hablar algo de política, de lo que está ocurriendo con los partidos en torno a lo que se viene hacia adelante. Renunció, por ejemplo, Raúl Podestá, un dirigente del Frente Grande, de 2 veces o 3 intendente de Zapala, de la localidad de Zapala, bueno, renunció a su afiliación al partido porque se enojó por la firma del Pacto de Mayo que hizo Rolando Figueroa. Vamos a estar hablando también de ese Pacto de Mayo, de las repercusiones y de cómo el arco político neuquino se va parando frente al gobierno de Javier Milei. Bueno, tenemos de todo, Luciano. Sí, la verdad que hay de todo, Santi. Como siempre, después nuestros asteriscos puestos para salir un poquito de lo estrictamente político y coyuntural que sucede en nuestra región y el país. Vamos a estar hablando, se cae ya de Maduro, estamos a un día de una nueva final de la Copa América, Santi. Mañana jugamos, claro, mañana vamos. Y un partido complejo. Ayer estaba viendo los compactos. No nos vamos a ir por la rama porque arrancamos obviamente por política. Yo le voy a marcar ahí el límite, porque si no, no terminamos más con el análisis, si no vamos hasta las 12. Pero ya que trae el durísimo tema, ayer veía el compacto, los partidos con Colombia, bastante sinuosos, no siempre nos fue bien con Colombia. Es que le voy a decir algo y con esto siembro ya el debate para más adelante. Para mí va a ser el rival más duro que va a enfrentar a Argentina durante toda la Copa América. Sí, claramente. Este equipo de Colombia le ha ganado a Brasil y le ganó a Uruguay nada más y nada menos. Y le dejo otro ítem más. Siempre se señalaba en los equipos colombianos de los diferentes años, de las diferentes gestiones, de los diferentes técnicos, esta cosa de un juego muy bonito, muy fino, ¿sí? Una capacidad de juego con mucha habilidad, pero una falta de garra, ¿sí? Lo que por ahí tienen más los seleccionados argentinos, sí, uruguayos en su idiosincrasia. Bueno, Néstor Lorenzo parece haber encontrado ese gen competitivo que tiene el futbolista argentino, trasladado al técnico, por supuesto, y esta mezcla, esta fusión con el fútbol colombiano, que como digo, fe en nuestra selección siempre, por supuesto, por algo estamos en una final más y como juego con la palabra, digo, hemos naturalizado llegar a finales, ¿sí? La cuarta seguida, Santi. Esperemos que obviamente el lunes estemos dándonos un abrazo y festejando que hemos salido campeones, ¿no? Y mañana último partido de el Fido Di María con la Celeste y Blanca. No me lo diga, ojalá lo pongan de entrada, creo que corresponde, por supuesto el técnico tendrá su evaluación del adversario, de las circunstancias, pero bueno, se nos va el Fido Di María después de tantos años de alegría, ¿no? Pensar que en algún momento lo criticaban y lo silbaban a Di María, ¿no? Y sí, se criticó y se silbó a Messi, así que con eso le respondo todo, imagínese. Muy argento, sí. Y me gusta que saques el tema de Di María y que yo te hable de Messi, porque siempre cuando hablamos de fútbol y de la selección argentina yo lo traspolo a otras cuestiones. Digo, no es solo fútbol. El ejemplo de Di María o de Lionel Messi aplican a cuestiones de la vida diaria, ¿no? No agachar la cabeza, levantarse, limpiarse el barro y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, insistir ante las críticas, ante los desafíos, ante los malos resultados y seguir. Eso va aplicado a la vida también, me parece, y es interesante de rescatar. Y cómo los grandes también se equivocan y los grandes también tienen altibajos y también siguen para adelante y se esfuerzan, entrenan. Messi es un tipo que entrenó tiros libres y penales ya siendo el mejor jugador del mundo consagrado con varios balones de oro y el tipo se quedaba después del entrenamiento a practicar, así que son ejemplos. Son ejemplos que le transmiten también a las generaciones. Le digo algo, le dejo esta pastilla deportiva para después. Después le voy a hablar de los números que se lleva cada selección por haber llegado a la final de la Copa América, si le interesa. Estamos hablando de dinero, ¿no? Obviamente. Muy bien. Bueno, vamos al editorial de la semana. Lo que la semana nos dejó lo resume Santiago Montorfano en El Editorial de Neuquén.ar. Bueno, y como decíamos, pasó de todo en la política nacional, en la política provincial, cuando uno trata de encontrar el nudo de la cuestión, cuando uno trata de encontrar algo que más o menos permita atar cabos, encuentra lo que tiene que ver con el recurso público. Nosotros vivimos con una idea que hemos naturalizado de que el recurso público no es de nadie, ¿no? Una frase, lo que es de todos no es de nadie, una frase que tiene tanto tiempo como el pensamiento occidental aproximadamente, pero la hemos naturalizado. Hay un desmanejo del recurso público, una idea permanente de que el recurso público se puede usar para cualquier cosa, total, no es de nadie, total, nadie lo reclama, total, está socializado y como no pertenece a ningún privado, a ninguna persona individualizada, a ninguna empresa o a ningún sector en particular,
da la sensación de que con el recurso público se puede hacer cualquier cosa. Esto es una idea que está absolutamente internalizada. Está internalizada en la política, está internalizada en el empresariado y está internalizada también en los sindicatos. Hay una idea de que con el recurso público se puede hacer cualquier cosa porque no es de nadie. Todo lo contrario, el recurso público es de todos. Y somos todos los que ponemos peso a peso, mes a mes, para que exista algo así como un fondo común, un presupuesto, un recurso para poder invertir en aquellas cosas que consideramos que tienen que ser atendidas entre todos desde el Estado, desde el sector público. Me refiero a educación, me refiero a salud, me refiero a seguridad. Esta explicación que parece tan naif y tan obvia, no lo es en la práctica, por lo menos no lo fue en los últimos 40 años en la República Argentina. De allí que, por ejemplo, tengamos un estado sobrepoblado, un estado que tiene un montón de gente trabajando, muchos, la mayoría en condición de planta permanente, que no necesariamente tienen el perfil que requiere el cargo, que provienen de qué, de hacer campañas, de hacer política, de amiguismos, de parentelas, de relaciones, de buenas relaciones con los gobiernos de turno, y van quedando allí, ¿no? En Neuquén pagamos 100.000 empleados públicos por mes. Y bueno, porque el recurso es público, porque esas decisiones y esa sobrepoblación de personal, si el recurso fuera privado, si el recurso fuera de una persona, de una empresa, de un sector, seguramente no existiría. Existe porque el recurso público, como decía, lo hemos internalizado como algo que no es de nadie. Un recurso con el que se puede hacer cualquier cosa. Entonces aparecen allí los gobiernos que te van dejando empleados públicos en el Estado. Primero los se contratan, después cuando se van, largas listas de planta permanente que quedan allí estables para toda la vida, salvo que hagan una macana muy grande. Los sindicatos, por su parte, hacen lo propio. Los sindicatos, cuando negocian con los gobiernos, generalmente terminan pidiendo listados de contratos para los propios o ingresos a planta permanente para los propios, algo a lo cual los gobiernos suelen acceder porque ellos también aprovechan la volada para meter gente. Los recursos públicos también se malutilizan en la relación entre el poder político y el empresariado prebendario, cuando se sobrefacturan las obras, por ejemplo. De esto ya se ha hablado aquí en Neuquén. El gobernador ha dicho que bajen los precios a las constructoras o que van a tener que competir con otra gente. Es evidente que los precios se pueden bajar, es evidente que la obra pública en Neuquén sale más cara que en otros lados o en otros lugares del país, es evidente que otra vez la mala interpretación de que el recurso público es de todos, y eso no quiere decir que sea de nadie, da la idea de que se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, hacer rutas más caras, hacer obras más caras, sobrefacturar, y ni siquiera estoy hablando de cuestiones ilegales, ni siquiera estoy hablando todavía de la que muchas veces se reparten entre el poder político y el empresariado de ese recurso de todos. Pero es otra de las formas en las que se malgasta. Y otra de las formas en las que se malgasta el recurso público, entre tantas que podríamos nombrar, tiene que ver con las políticas sociales, atadas directamente al clientelismo político. Hay una cultura arraigada de los oficialismos generalmente, y aquí lo ha hecho el MPN durante muchos años, de sostener con el recurso público, el empleo público, los planes sociales, los convenios con las cooperativas, etcétera, etcétera, la propia estructura política, propia y ajena. Cuando digo propia y ajena, digo al propio partido, a los propios militantes, a los propios activistas que respaldan a tal o cual gobernador, se los ha tenido bien desde el recurso público, o por lo menos se los ha hecho formar parte del reparto del recurso público a partir de la asistencia social, de los convenios con cooperativas, con un largo etcétera. Y además también, desde el recurso público, como les dije, se ha sostenido a los sindicatos, a las dirigencias sindicales y también a partidos ajenos. Usted dirá, ¿cómo van a sostener desde el oficialismo a los opositores? Sí, los opositores en la provincia de Neuquén han estado mantenidos por el oficialismo durante muchos años. ¿Y por qué? Y porque es una forma
de controlar el tablero electoral completo. No solamente dependo de lo que hace mi partido, no solamente dependo de mis aciertos, no solamente dependo de los errores ajenos, también manejo la suerte económica del resto de los partidos. Entonces, cuando pongo un candidato, no solamente pongo mi candidato, pongo todos los candidatos que yo quiero, pongo el candidato de la centroizquierda, pongo el candidato de la centroderecha, es decir, armo el tablero que a mí me conviene para que mi candidato gane y voy dividiendo el tablero y voy dividiendo la oferta electoral como a mí me conviene para que mi candidato gane. Esto el MPN lo hizo toda la vida. A veces se han enojado conmigo porque yo les decía que entregaban municipios para ganar la provincia y me han dicho que el MPN jamás fue intencionalmente a perder en un municipio o que jamás fue a menos en un municipio. No es, a ver, para ser justos, no es una técnica, una estrategia propia del movimiento popular neuquino. Lo que pasa es que aquí en Neuquén, como el oficialismo estuvo siempre en manos del partido provincial, bueno, es el partido sindicado, es el partido que uno tiene que apuntar cuando habla de estas cosas. También lo han hecho intendentes de distintos partidos en las ciudades. También lo han hecho presidentes, por supuesto, desde la Casa Rosada. Es una lógica de la política, utilizar el recurso público para sostener la propia estructura partidaria, para financiar a los opositores y de esa manera manejar todo el tablero, para financiar a los sindicatos y de esa manera negociar los conflictos convenientemente en cada una de las situaciones. Y esto es lo que, en definitiva, termina explotando ayer. Cuando el gobierno de Figueroa llega, encuentra convenios con cooperativas que superaban los 1.000 millones de pesos destinados a comedores, destinados a trabajo para la gente, a contención social, contratos y convenios a cambio de trabajo de mucha gente de estas organizaciones. Convenios que es cierto que siempre se han pagado mal, se han pagado tarde o no se han pagado nunca, pero lo cierto es que tiene que ver con esta lógica, tiene que ver con la utilización del recurso público para financiar todo el arco político, incluso la oposición, incluso a las organizaciones sociales, y esta lógica ayer con los allanamientos encontró, yo no voy a decir el final, porque encontrar el final de esto sería retrotraernos 40 años para atrás y además no involucra solo a las organizaciones sociales, que también con algo de justicia dice, bueno, somos los únicos que nos dedicamos a los pobres en todo esto, y un poco de razón también tienen. Pero lo cierto es que ayer en ese hecho se vio algo de esto de lo que yo les estoy contando, de la utilización del fondo público para cualquier cosa, sin criterios pensados desde la necesidad de lo que la provincia o las ciudades justamente requieren en las políticas públicas, sino para sostener estructuras y financiar estructuras. Y el Estado se dedica a financiar estructuras con vistas a la pelea por el poder político. Esencialmente el Estado hoy lamentablemente hace eso. Esto se está viendo con todo lo que se está conociendo a nivel nacional, se está viendo con todo lo que se está conociendo también aquí a nivel provincial. Un capítulo de todas maneras distinto, porque es cierto que estas ollas no se habían destapado en años. Lo que ocurrió ayer tiene mucho de verdad, tiene mucho de partidos de los que están metidos allí, de organizaciones que hacen un mal manejo de los fondos públicos que reciben, a veces tratando de justificarlo porque dicen, bueno, nosotros nos tiran para la gente y nosotros con lo que nos dan hacemos lo que podemos para hacerla rendir y para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Algo de eso hay, pero también hay un manejo político de esos fondos que reciben las organizaciones, como, bueno, apretando gente para que vaya a las marchas, para que adhiera, para que apoye, para que vaya a levantar banderas. Si uno va a esas movilizaciones, buena parte de los que están allí no saben ni para qué están, ni por qué están luchando, ni tienen tampoco una idea propia de cuál es justamente esa lucha. Van porque le dice, che, vos estás en esta lista, lo que te pido es que cuando yo te digo que vas a una marcha vas, y después cuando la gente se empieza a dispersar y empieza a ausentarse, por supuesto se utiliza como mecanismo de presión ese tipo de ayudas sociales. Después hay otras cuestiones, además de esta que es muy grave, que tienen que ver con compras, o por lo menos con presuntas compras que son inexplicables, como terreno en San Martín de los Andes, como algunas camionetas, y hay más información que todavía no se dio a conocer, que es difícil, muy difícil de justificar. Pero esto responde
a esa lógica de que el recurso público no es de nadie, entonces los gobiernos lo utilizan para financiar estructuras, las estructuras la utilizan en este caso las organizaciones que ayer fueron allanadas muchas veces para sostener a sus propias estructuras, y es todo parte de un mismo circo, es todo parte de un mismo paquete, es todo parte de una lógica política con la que hay que terminar, de la que ya hemos hablado aquí, que tiene que ver con sindicalismo autocrático y corrupto, que tiene que ver con dirigencia política corrupta, que tiene que ver con empresarios prebendarios corruptos, que hacen del recurso público un recurso propio, partiendo de la base de que el recurso público, de que la plata que hay en el Estado y que gerencia el Estado no es de nadie. Bueno, esto es algo sobre lo que tenemos que insistir. La plata del Estado es de todos. Queremos que se utilice con criterio, con transparencia y con algún nivel de racionalidad. Porque estas últimas 2 semanas, tuvimos que pagarle a los docentes para que vayan a trabajar y tuvimos que decirle a los diputados que si no van a trabajar cobran menos. Estas cosas que suenan obvias y que suenan hasta ridículas, surgen de allí, surgen de que pensamos que el recurso público, y lo pensamos todos porque en algún momento hemos naturalizado todos esta situación, pensamos que el recurso público no es de nadie, que se puede hacer cualquier cosa, y lo cierto es que cada uno de esos pesos que se gastan en esa joda de la política, en esa joda en la que muchas veces y en muchos aspectos se ha transformado lamentablemente el Estado, aunque yo lo defiendo como institución y creo que hay que mejorarlo, cada uno de esos pesos no solamente da bronca que se gaste en cualquier cosa, no solamente da gasto que se robe, da bronca que se robe, y no solamente da bronca que se utilice sin ningún tipo de racionalidad, sino que son recursos que le faltan a mucha gente. Hay gente sin vivienda, gente sin laburo, gente sin zapatillas, gente sin morfar, pibes, el 50% en Neuquén son pobres, y sin embargo tenemos que estar en esto, investigando organizaciones sociales que se la gastan en otra cosa, peleando contra el nepotismo, peleando contra los empresarios prebendarios que se la roban junto con los funcionarios públicos, peleando contra los sindicalistas que se la roban junto con los funcionarios públicos, y mientras tanto hay mucha gente, y sobre todo los más chiquitos, que son los que a mí personalmente más me duelen, que no tienen acceso a lo básico. Ese es el cambio que a mí me parece está pidiendo la sociedad. Ese es el cambio que la sociedad le compró, entre otras cosas, a Milei. Después créale usted o no a Milei, pero ese es el espíritu con el que me parece que la gente está votando, está pensando y está mirando la política. Así arranca Neuquén.ar. Vamos con más. Neuquén.ar.